Hoy es miércoles 5 de noviembre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Hallan mujer muerta con bolsa en la cabeza dentro de un vehículo. Identifican a obrero asesinado mientras trabajaba en Río Grande. Más de 100 años de cárcel por asesinato de chofer de Uber. Detienen a hombre tras desaparición de menor con autismo. Hallan con vida a joven desaparecida y arrestan a su pareja con drogas. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Una noche marcada por el horror estremeció al municipio de Naranjito cuando la policía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de un vehículo estacionado a orillas de la carretera PR 815, kilómetro 5.4 en el sector Mulita del Barrio Nuevo. Según el informe oficial, el hallazgo se produjo a las 7:21 de la noche de ayer martes, luego de que un ciudadano alertara al cuartel sobre un Hyundai Elantra blanco modelo 2025 que llevaba estacionado en el lugar desde tempranas horas de la mañana. Al llegar a la escena, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja encontraron a la fémina aún sin identificar, sin signos vitales, con una bolsa plástica cubriendo su cabeza y una correa de cuero ajustada alrededor de su cuello en el asiento del conductor. El CIC de Vega Baja confirmó que no se han identificado signos de violencia en el cuerpo ni en el interior del vehículo, aunque las circunstancias resultan extremadamente sospechosas, por lo que se maneja como una muerte sin causa determinada, mientras no se descarte ninguna hipótesis. La escena fue acordonada de inmediato y se activó el protocolo de feminicidio y transfeminicidio como medida preventiva ante la ola reciente de crímenes violentos contra mujeres en Puerto Rico. El caso está a cargo de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja en conjunto con la Fiscalía, quienes supervisaron la recopilación de evidencia y la toma de fotografías forenses para determinar la causa del deceso. Aunque el vehículo aparece registrado a nombre de una mujer, las autoridades no han confirmado si pertenece a la víctima. La policía continúa entrevistando testigos y revisando cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos. Cristian Alberto García Carrasquillo, de 25 años, fue identificado como la víctima del asesinato ocurrido ayer martes dentro de una residencia en proceso de remodelación en el municipio de Río Grande, informó la policía. El joven, quien laboraba como obrero de la construcción, se encontraba realizando trabajos de renovación en una propiedad ubicada en la calle Soledad, cuando fue atacado y ultimado en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. De acuerdo con declaraciones de vecinos, la vivienda había sido vendida recientemente y se encontraba en plena fase de remodelación, por lo que la presencia del joven en el lugar obedecía estrictamente a sus labores de trabajo. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo acudieron a la escena junto al personal de la División de Servicios Técnicos, quienes recopilaron evidencia y levantaron indicios que podrían esclarecer los motivos y responsables del crimen. La policía mantiene abierta la pesquisa para determinar si el asesinato está vinculado a un robo, a una disputa laboral o a otra circunstancia relacionada con la propiedad. La Fiscalía de Caguas radicó cargos criminales contra Nelson Vázquez Rodríguez y Yadrián Placeres Cordero, quienes fueron hallados culpables y condenados a más de 100 años de prisión cada uno por el asesinato del conductor de Uber Randor de Jesús, un crimen que estremeció al municipio de Juncos el 18 de julio del 2024. Según la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, los convictos solicitaron un viaje a través de la aplicación Uber con la intención de cometer un robo, pero terminaron secuestrando y asesinando al joven conductor, abandonando su cuerpo en una zona verde y apartada del municipio. La evidencia presentada en corte, que incluyó rastreos telefónicos, pruebas forenses y testimonios de testigos, permitió al Ministerio Público probar la autoría de ambos acusados más allá de toda duda razonable. Durante la vista de sentencia, la madre de Randor de Jesús se mostró visiblemente emocionada y expresó que finalmente se hizo justicia, agradeciendo a los fiscales, a los investigadores y al tribunal por su labor incansable en el esclarecimiento del caso.
Las autoridades confirmaron que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón detuvieron a Luis Esteban Agesta Fontanés, de 58 años, residente de Tuabaja y con antecedentes penales, por su presunta relación con la desaparición de la adolescente Paulina Michelle Hernández Nieves, de 15 años, y con autismo severo, cuyo caso provocó la activación de una alerta Amber en el municipio. Según la investigación, la menor fue vista por última vez el lunes 3 de noviembre, cuando su padre, Luis Hernández Nevares, notó su ausencia al buscarla en su habitación en la calle Júpiter de la urbanización Toaville. Desde entonces, la policía activó una intensa búsqueda hasta que la joven fue localizada a salvo la tarde de ayer martes y llevada al cuartel municipal de Toabaja, donde fue evaluada por paramédicos y trasladada posteriormente a un hospital para examen médico, conforme al protocolo de protección de menores. La pesquisa reveló que el sospechoso habría encontrado a la adolescente caminando por la calle a eso de la 1:30 de la madrugada, tras escaparse de su hogar, y que le ofreció transportación llevándola a su residencia, donde permaneció con ella durante todo el día. Al difundirse públicamente la alerta y las imágenes de la joven, el hombre la llevó al cuartel a eso de las 4 de la tarde de ayer martes, pero durante la entrevista con los investigadores, la menor realizó expresiones que levantaron sospechas de actos lascivos, lo que llevó a su arresto inmediato. Según la investigación, al ser entrevistada, la menor manifestó que Agesta la tocó y besó en varias ocasiones mientras estuvo bajo su custodia. La menor presentaba una marca en el cuello y el vehículo utilizado por Agesta fue ocupado para investigación. De acuerdo a la uniformada, el hombre tiene expediente criminal por violaciones a la ley de armas en 2003. El caso está bajo la jurisdicción del CIC de Bayamón, mientras la fiscalía evalúa la erradicación de cargos criminales. Además, el Departamento de la Familia inició una investigación paralela para garantizar la seguridad y bienestar de la menor. La policía convocó una conferencia de prensa donde se ofrecerán detalles sobre los cargos formales que enfrentará el sospechoso y los avances de la investigación. La policía desactivó al mediodía de ayer martes la alerta rosa tras confirmar que la joven Wesleyani Martínez Ocasio, de 19 años, fue localizada con vida en la carretera PR 738, sector La Vega del barrio Montellanos, en Calley, junto a su expareja Roberto Gadiel León López, de 20 años, contra quien pesaba una orden de protección vigente hasta el 13 de noviembre emitida por el Tribunal de Caguas. Según informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, la joven fue hallada durante un operativo conjunto entre agentes de las divisiones de Humacao, Caguas e Inteligencia, luego de intensas horas de búsqueda que incluyeron patrullaje en zonas de Calley. El jefe de la División de Personas Desaparecidas explicó que los agentes detectaron una motora vinculada al caso y poco después ubicaron a la pareja caminando por la vía. Al momento de la intervención, se le notificó a León López sobre la orden de protección, la cual, según las autoridades, no se le había entregado formalmente antes del hallazgo. Durante el registro, los oficiales encontraron en su posesión sustancias controladas, por lo que fue arrestado y trasladado a la División de Drogas y Narcóticos de Humacao para la realización de pruebas de campo y posterior radicación de cargos. Por su parte, Wesleyani fue trasladada al área de Caguas, donde recibió atención médica y fue entrevistada conforme al protocolo establecido para víctimas de violencia doméstica, siendo luego reubicada en un refugio seguro para mujeres. Las autoridades confirmaron que el caso por personas desaparecidas quedó oficialmente cerrado, pero continúa la investigación sobre la posible violación a la orden de protección y la posesión de drogas. León López deberá comparecer ante el Tribunal de Caguas, donde se determinará si la joven se marchó voluntariamente o fue retenida contra su voluntad. Antes de continuar con más noticias, me gustaría que ahora mismo, si no lo has hecho, le des like al video, te suscribas y dejes tu comentario, que es muy importante para nosotros. El Departamento de Justicia radicó cargos criminales contra Modesto Pérez Cortés, de 67 años, y David Serrano, de 66, por la trágica muerte de las hermanas Eunice y Esther García Vázquez, de 19 y 23 años, una de ellas embarazada, en un accidente ocurrido en noviembre del 2024 en el municipio de Añasco. De acuerdo con la investigación de la policía y el Ministerio Público, el vehículo Toyota Corolla en el que viajaban las jóvenes fue impactado de frente por una Kia Sportage conducida por Pérez Cortés, quien manejaba bajo los efectos del alcohol con 0.14% de alcohol de embriaguez y sin licencia de conducir vigente, mientras transitaba en dirección contraria.
Tras el primer impacto, el automóvil de las víctimas fue embestido nuevamente por la parte posterior por un segundo vehículo, un Chrysler Town & Country, manejado por Serrano, quien también conducía de manera temeraria y bajo los efectos de bebidas embriagantes. La Fiscalía de Mayagüez presentó los cargos ante el juez Luis Padilla Galiano del Tribunal de Mayagüez, quien encontró causa en todos los cargos. Pérez Cortés enfrenta cargos graves por homicidio negligente y violaciones a la ley de vehículos y tránsito, y se le impuso una fianza global de $20,000, mientras que Serrano fue acusado por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol, con una fianza de $10,000, las cuales ambos prestaron. Ambos imputados se allanaron a la determinación de causa para arresto bajo la regla 6. La víctima, Esther García Vázquez, quien se encontraba en su 6º mes de embarazo, perdió la vida instantáneamente, mientras que su hermana Eunice falleció días después en el hospital a causa de las heridas. La jueza Carmen Otero del Tribunal de Bayamón sentenció a 19 años y 3 días de cárcel a Ricardo Antonio Pérez Vázquez, de 43 años, tras ser hallado culpable por un brutal ataque contra su expareja en un incidente captado en video dentro del Centro Comercial Plaza Río Hondo en Bayamón el pasado 28 de agosto. El acusado enfrentó cargos por tentativa de asesinato, maltrato a personas de edad avanzada y portación y uso de armas blancas, luego de una investigación dirigida por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y la Fiscalía. Según las pruebas presentadas en corte, la madrugada del mismo día del ataque, Pérez Vázquez golpeó en repetidas ocasiones a su pareja, Yarilian Yalis Rosa González, en su residencia en San Juan, tras exigirle su teléfono celular y agredirla con el puño y la mano abierta mientras le profería insultos. Luego de la agresión, la mujer huyó a su propia vivienda, pero el agresor la siguió hasta su lugar de trabajo ubicado dentro de Plaza Río Hondo. Al no permitirle el acceso por la parte trasera del negocio, el sujeto entró por el área pública y pidió hablar con ella. Más tarde regresó alrededor de las 11:30 de la mañana armado con un cuchillo. Saltó el mostrador y la apuñaló en el costado izquierdo, provocándole heridas graves. Cuando la víctima cayó al suelo, Pérez levantó nuevamente el arma y persiguió a la gerente del establecimiento, Ana María Cabello Domínguez, sembrando el pánico entre los presentes. Gracias a la intervención de varios ciudadanos que se encontraban almorzando en el local, el agresor fue sometido, golpeado en defensa propia y retenido hasta que llegaron los oficiales de la policía, quienes lo arrestaron en el acto. Pérez Vázquez tenía un historial previo de casos de ley 54 en los años 2006, 2007 y 2014 contra otra pareja. Tras no poder prestar la fianza impuesta de $1.5 millones, $300,000 por cada cargo, el convicto fue ingresado en la institución correccional de Bayamón, donde ahora cumplirá una condena total de 19 años y 3 días por sus delitos. El Departamento de Justicia radicó cargos criminales contra Samuel Firpi Correa, de 25 años y residente en San Juan, luego de una investigación realizada por agentes de la División de Vehículos Hurtados de San Juan. De acuerdo con el informe policial, la Fiscalía instruyó la erradicación de cargos por apropiación ilegal de vehículo, resistencia u obstrucción a la autoridad pública e imprudencia o negligencia al conducir. Según la investigación, los hechos ocurrieron el domingo 2 de noviembre, cuando Firpi Correa ignoró las instrucciones de alto dadas por la policía, iniciando una persecución a alta velocidad. Durante la huida, el sospechoso perdió el control del vehículo Toyota CHR gris, el cual había sido reportado como hurtado el 1 de noviembre en estacionamiento del negocio Diggers en Santurce. Tras el accidente, fue arrestado por las autoridades y sometido a proceso judicial. La prueba fue presentada ante la jueza Arelis Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza de $20,000, la cual no fue prestada. Firpi Correa fue fichado e ingresó a la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar. La Fiscalía radicó cargos por asesinato en segundo grado y por violación a la ley de armas contra Frank Cayley Marte Ramos, de 27 años, conocido como Cancán, por un crimen ocurrido la mañana del lunes frente al negocio de Father, en la calle 9 de Barrio Obrero en Santurce. Según la investigación de la División de Homicidios del 6 de San Juan, el acusado sostuvo una discusión y forcejeo con la víctima, identificada como Víctor Almonte Acosta, por motivos que aún no han sido revelados. En medio del altercado, Marte
Ramos sacó una cuchilla de su bolsillo y apuñaló a Almonte Acosta en el lado izquierdo del pecho, provocándole una herida fatal. La víctima fue trasladada de emergencia al CDT de Barrio Obrero, donde el médico de turno certificó su muerte por una herida abierta en el pecho. Tras recopilar la evidencia y las declaraciones de testigos, la fiscalía presentó los cargos ante la jueza Arelis Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $1 millón, la cual no fue prestada. Por orden judicial, el imputado fue ingresado al complejo correccional de Bayamón, mientras la vista preliminar quedó pautada para el 14 de noviembre. La policía confirmó que el caso continúa bajo investigación para determinar si existieron otros participantes o testigos adicionales del suceso. Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón se encuentran tras la pista de David Febo Ortegas, de 35 años, señalado como el presunto cabecilla de un sofisticado esquema de fraude relacionado con la compraventa de vehículos a través de plataformas digitales, que ya ha dejado al menos 12 víctimas en distintas partes de Puerto Rico. Según explicó el director de la división investigadora, Febo Ortega utiliza un mismo patrón delictivo en cada estafa. Contacta a los vendedores por internet, acuerda la compra del vehículo, realiza un supuesto pago bancario, coordina la firma de documentos notariales y posteriormente el dinero transferido desaparece misteriosamente de las cuentas de las víctimas. En uno de los casos más recientes, el sospechoso logró aparentar una transferencia de más de $48,000 al banco del vendedor. Incluso este acudió junto al comprador a firmar una declaración jurada de traspaso ante un abogado y el banco emitió una carta de cancelación del préstamo del auto. Sin embargo, días después, la víctima fue notificada de que el dinero ya no estaba disponible en su cuenta, lo que reveló la maniobra fraudulenta. Los investigadores sospechan que Febo Ortega podría estar utilizando cuentas fraudulentas o con fondos falsos, que inicialmente reflejan un balance positivo y luego quedan vacías tras completarse la transacción. Como parte de la pesquisa, el lunes 3 de noviembre los oficiales lograron ubicar uno de los vehículos involucrados en el esquema y siguieron a 2 individuos vinculados hasta la zona de San Isidro en Canóvanas, donde ambos se internaron en una zona boscosa para evadir el arresto. Las autoridades han solicitado cooperación ciudadana para localizar al sospechoso y han alertado a la población sobre el peligro de realizar transacciones de compraventa de autos sin verificar con el banco la validez definitiva de los fondos. Hasta el momento, las instituciones bancarias no han ofrecido explicación clara sobre cómo estos fraudes logran concretarse, ni qué mecanismos pueden implementarse para prevenirlos. La División de Vehículos Hurtados de Bayamón continúa activa con la investigación para desmantelar este esquema que ha dejado pérdidas millonarias y creciente preocupación entre compradores y vendedores en línea. Una tienda por departamento del municipio de Caguas solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer presuntamente involucrada en un robo de mercancía ocurrido ayer martes en el establecimiento Outlet China, ubicado dentro del centro comercial Plaza del Carmen Mall. Según la publicación realizada por la administración del negocio, la sospechosa habría sustraído varios artículos y abandonado el lugar a bordo de un vehículo cuya imagen fue captada por las cámaras de seguridad del local. La publicación fue acompañada por 4 fotografías que muestran tanto a la mujer como al automóvil en el que presuntamente huyó con la mercancía. Las autoridades fueron notificadas sobre el caso, mientras el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas continúa recopilando información y revisando las imágenes de seguridad para identificar oficialmente a la sospechosa y proceder con la erradicación de cargos correspondientes. Agentes de la policía investigan un violento carjacking reportado en la madrugada de hoy miércoles, cerca de una panadería ubicada en la avenida Américo Miranda en el sector Puerto Nuevo de San Juan. Según la investigación preliminar, el perjudicado, un conductor de Uber, se encontraba trabajando a bordo de un Hyundai Elantra gris del año 2024, cuando al llegar al punto de recogido, 3 individuos abordaron el vehículo. De acuerdo con el relato del chofer, uno de los pasajeros le tocó el hombro y le ordenó seguir la dirección indicada en el mapa de la aplicación, pero poco después notó que los 3 hombres tenían el rostro cubierto. Al llegar al destino, los delincuentes lo agredieron brutalmente en distintas partes del cuerpo y lo despojaron del vehículo, dándose a la fuga inmediatamente. El conductor logró pedir ayuda y fue atendido por paramédicos en el lugar sin que su condición representara riesgo de muerte. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que trabaja en conjunto con la Unidad de Inteligencia y la Policía Municipal para intentar localizar el vehículo y a los autores del crimen.
Agentes de la Policía Municipal de Carolina investigan un escalamiento ocurrido en la madrugada de hoy miércoles en el colmado Pepín América, localizado en la avenida Pontezuela de dicho municipio, donde los delincuentes provocaron cuantiosos daños y se llevaron dinero y mercancía. Según el informe policíaco, el querellante relató que los responsables impactaron la puerta principal con un vehículo de motor para forzar la entrada al establecimiento. Una vez dentro, los individuos sustrajeron varios cartones de cigarrillos, 2 cajas registradoras y $3,074 en efectivo, además de vandalizar 6 máquinas tragamonedas antes de darse a la fuga. Personal de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina asumió la investigación, recopilando evidencia y revisando grabaciones de cámaras de seguridad del área con el fin de identificar a los responsables. Las autoridades no descartan que este caso esté relacionado con otros robos recientes a negocios en la zona metropolitana, que siguen un patrón similar de irrupción con vehículos en horas de la madrugada. Las autoridades investigan un preocupante caso de fraude y extorsión digital reportado en la tarde de ayer martes por una mujer de 73 años, residente en Calley, quien alegó haber sido víctima de una estafa a través de la red social Facebook. Según el informe de la policía, la septuagenaria fue engañada por individuos que la contactaron mediante una supuesta página del juego Pega 4, asegurando que había ganado grandes premios en efectivo. La víctima relató que en julio del 2025 comenzó a interactuar con la página y fue dirigida a comunicarse por WhatsApp para recibir instrucciones sobre cómo reclamar el dinero. A partir de ese momento, los estafadores la convencieron de enviar pagos semanales a través de ATH móvil, bajo la excusa de cubrir costos administrativos para liberar sus supuestos premios que ascendían a $50,000 y $47,000. Entre julio y noviembre, la mujer realizó transacciones por un total de $9,000 hacia distintos números telefónicos vinculados al fraude. Además, los delincuentes le exigieron una foto de su licencia de conducir, la cual usaron para chantajearla y amenazarla con publicar su imagen si no continuaba enviando dinero. Temiendo represalias, la víctima decidió finalmente acudir a las autoridades. El distrito de Calley llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quienes continúan con la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables. La policía exhortó a la ciudadanía a no compartir información personal ni realizar pagos por internet a supuestos sorteos o premios, ya que este tipo de estafa se ha multiplicado en las redes sociales durante los últimos meses, especialmente afectando a adultos mayores. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia por alto riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para hoy miércoles, ante el aumento en los niveles de humedad que afectará principalmente a sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Según el pronóstico, el patrón atmosférico actual está influenciado por una zona de alta presión en niveles medios, que comenzará a debilitarse gradualmente debido a la presencia de una vaguada en niveles altos al sur del Caribe. En superficie, una alta presión localizada sobre el Atlántico Central continuará generando vientos del este-sureste, los cuales arrastrarán parchos de humedad hacia la región, aunque los valores de agua precipitable se mantendrán por debajo de las 2 pulgadas, limitando la intensidad de las lluvias. Se espera un patrón típico de la temporada con aguaceros inducidos por el calor diurno y la brisa marina desarrollándose durante la tarde sobre el oeste y suroeste de la isla, mientras el resto del país experimentará tiempo mayormente estable. Además, se advirtió que hoy será el día más lluvioso del periodo, ya que un sistema de humedad cruzará la zona elevando el riesgo de inundaciones localizadas y acumulaciones de agua en carreteras. Para el jueves y viernes se anticipa la llegada de una masa de aire más seca que reducirá considerablemente la actividad de lluvia. Además, las autoridades meteorológicas alertaron sobre índices de calor entre 100 y 105 grados Fahrenheit, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol. El pronóstico establece para hoy cielos parcialmente nublados en la mañana, con aguaceros dispersos en la tarde, especialmente en el oeste. Temperaturas máximas alrededor de los 89 grados Fahrenheit y vientos del este de 10 a 15 millas por hora, con una probabilidad de lluvia del 50%. Durante la noche se esperan lluvias dispersas y temperaturas mínimas de 82 grados Fahrenheit, con vientos del sureste de 5 a 10 millas por hora. Para el jueves, el cielo permanecerá variablemente nublado con lluvias ocasionales, máximas de 90 grados Fahrenheit y una probabilidad de lluvia del 40%, lo que marca el inicio de un patrón más seco hacia el fin de semana.
Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.